Mi familia se saltó el momento más grande de mi vida. Cuando mi cadena hotelera de $100 millones salió en las noticias, papá mandó un mensaje. Cena familiar a las 7. Conversación importante. Me presenté con mi abogado. Mi familia no fue a ni un solo evento al que los invité, ni a la inauguración de mi primer hotel, ni al corte de cinta del segundo, ni al premio de la industria. A nada. Cuando mi cadena hotelera apareció en las noticias con una valoración de $100 millones, papá escribió en el chat familiar. Cena familiar a las 7 p.m. Conversación importante. Yo fui, y llevé a mi abogado. No se esperaban eso. Me llamo Jonas. Soy el menor de 4. Mis padres son maestros jubilados. Mis hermanos son una enfermera, un contador y un gerente de gimnasio. Yo soy el que construyó una cadena hotelera a partir de un motel destartalado que compré en una subasta cuando tenía 26 años. Nadie en mi familia se lo tomó en serio. Papá dijo, ¿hoteles? No sabes nada de hoteles. Mi hermano Clint dijo, esa cosa es un basurero. Vas a perderlo todo. Mi hermana Wanda Bonda dijo, ¿no puedes simplemente conseguir un trabajo normal? Mi otra hermana, Lee, no dijo nada. Solo mandó un emoji riéndose al chat familiar cuando publiqué sobre la compra. Compré ese motel por $185,000 usando cada centavo que había ahorrado, más un préstamo para pequeños negocios. Tenía 22 habitaciones. 14 eran utilizables. El techo tenía goteras. Al letrero le faltaban letras. Me mudé a la habitación 4 y pasé 8 meses renovándolo yo mismo. YouTube me enseñó plomería. Un contratista jubilado de la carretera me enseñó estructura y entramado. Aprendí contabilidad por mi cuenta con un libro de texto de $12. Abrí con 18 habitaciones a $79 la noche. El primer mes llené en promedio 9. Para el mes 6 estaba lleno los fines de semana. Para el año 2 estaba lleno 5 noches a la semana y ya había contratado a un equipo de 4 personas. Invité a mi familia a la gran inauguración. Ninguno fue. Papá dijo que quedaba muy lejos. Clint dijo que tenía planes. Bonda dijo que intentaría ir, pero no fue. Lee ni respondió. El motel se pagó solo en 3 años. Usé las ganancias para comprar una segunda propiedad, luego una tercera. Cada una en problemas. Cada una la renové y la volví rentable. A los 32 años, tenía 5 propiedades que generaban $3,8 millones al año. Invité a mi familia a cada hito. El corte de cinta de la propiedad 2, la cena del premio de la industria. Nadie fue a nada. Dejé de invitarlos. A los 34, un grupo de inversión hotelera se asoció conmigo con una valoración de $42 millones. A los 36, teníamos 14 propiedades en 6 estados. Los ingresos eran de 21 millones al año. Luego una firma de capital privado adquirió una participación minoritaria que valoró la empresa en $100 millones. La historia salió en 3 importantes medios de negocios. Un noticiero local hizo un reportaje. Así fue como papá se enteró. Escribió en el chat. Cena familiar hoy a las 7. Conversación importante. Todos tienen que estar. Yo sabía de qué iba la conversación. Llamé a mi abogado, Mitchell, y le pedí que viniera conmigo. Me dijo, ¿quieres que vaya a una cena familiar? Le respondí, no va a ser una cena familiar. Tenía razón. La casa de mis padres estaba igual que siempre. La mesa del comedor puesta con el mantel de los domingos, el olor a carne guisada que mamá siempre preparaba cuando quería que todo pareciera normal. En la sala, papá estaba sentado en su sillón de cuero marrón con las manos sobre las rodillas. Clint apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Bonda en el sofá con su teléfono boca abajo sobre el cojín, como si hubiera prometido no tocarlo durante la reunión. Lee estaba sentada al final del sofá, los ojos en el suelo. Mitchell entró detrás de mí. Nadie dijo nada durante 3 segundos completos. Después papá habló. Jonas, ¿quién es este señor? Mi abogado. Se llama Mitchell Reyes. Mitchell asintió con la cabeza. No sonrió. Llevaba su maletín negro y un traje gris que costaba más que el auto de Clint. Lo sé porque yo se lo regalé cuando lo contraté hace 4 años, después de que negoció el acuerdo con el grupo de inversión hotelera. ¿Tu abogado? Clint se separó de la pared. ¿Para qué necesitas traer a tu abogado a una cena familiar? No respondí. Fui hasta la silla individual al frente del sofá, la misma en la que siempre me habían sentado de niño, la más alejada de todos, y me senté. Mitchell ocupó la silla a mi derecha, y abrió el maletín sobre sus rodillas sin hacer ruido. ¡Jonas!, dijo mamá desde la puerta del comedor, con voz suave, como si todavía pudiera suavizar lo que fuera que estaba a punto de pasar. La cena está lista. ¿Comemos primero? No vine a cenar, mamá. Ella se secó las manos en el delantal y se sentó al lado de papá. Hubo otro silencio. Papá fue el primero en hablar de nuevo. Está bien, se acomodó en el sillón.
Entonces hablemos. Vimos las noticias, Jonas. Todos las vimos. 100 millones de dólares. Eso es. Es un número muy grande. Sí, y estamos orgullosos de ti. Eso que quede claro. Miré a mi padre directo a los ojos. Tiene 68 años, pelo gris, manos de maestro, callosas en los dedos por 40 años de tiza y pizarrones. Lo conozco desde que nací y sé exactamente cuándo está preparando una negociación. Junta las manos frente a él y hace una pausa antes de continuar. Hizo exactamente eso. Eres nuestro hijo. Lo que tú construiste lo construiste siendo parte de esta familia, y ahora que la empresa está donde está, pensamos que tal vez era momento de hablar de cómo la familia puede ser parte de todo eso. No dije nada. Clint tiene experiencia en administración, continuó papá. Lleva 12 años manejando el gimnasio. 11, corrigió Clint. 11 años. Y Bonda conoce el sector salud, que podría ser útil si algún día quieres agregar spas o instalaciones de bienestar en los hoteles. Hay muchas formas en que la familia puede contribuir, Jonas. No te estamos pidiendo nada que no sea justo. Escuché todo sin interrumpir. Eso también lo aprendí solo. Dejar que la otra persona termine antes de hablar. La mayoría de las personas, cuando hablan mucho, terminan diciendo más de lo que planeaban. Mi padre siguió durante 4 minutos más. Habló de unidad familiar, de aprovechar los vínculos de sangre, de que los negocios más sólidos son los que tienen raíces en la familia. En ningún momento mencionó la inauguración del primer hotel. En ningún momento mencionó el corte de cinta de la segunda propiedad. En ningún momento preguntó cómo había logrado lo que logré. Cuando terminó, yo abrí la boca. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste papá? Sin que hubiera una razón específica, solo para saber cómo estaba. Mi padre frunció el ceño. Jonas, eso no tiene nada que ver con... ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó? Silencio. Yo les mandé una invitación física a la inauguración del primer hotel. Sobre blanco, letras negras, con la dirección y la hora. Papá, tú dijiste que quedaba lejos. Son 40 minutos en autopista. Teníamos compromisos ese día. Clint, tú dijiste que tenías planes. No dijiste cuáles. Bonda dijo que intentaría ir y no fue. Lee no respondió. Lee levantó los ojos del suelo por primera vez desde que entré. Me miró un segundo y los bajó de nuevo. Lo mismo pasó con el corte de cinta de la segunda propiedad y con la cena del premio de la industria, donde me dieron un reconocimiento frente a 400 personas del sector y tuve que decir, cuando me preguntaron si mi familia estaba presente, que no habían podido venir. Hice una pausa. Después de eso dejé de invitarlos. Jonas, dijo mamá. En ese entonces no sabíamos que las cosas iban a crecer así. No se trata de si iban a crecer o no. Se trata de que nadie fue. Miré a Bonda. Tú mandaste un emoji de risa al chat familiar el día que compré el primer motel. Bonda abrió la boca. Tenía 22 años y un préstamo para pequeños negocios. Continué antes de que ella pudiera decir algo. Me mudé a la habitación 4 de ese motel y pasé 8 meses renovándolo solo. Ninguno de ustedes preguntó cómo iba. Ninguno ofreció ayuda. Ninguno llamó. Eras muy independiente, dijo Clint. Nunca pediste nada, porque cuando lo hice me dijeron que iba a perderlo todo. Clint no respondió. Papá me dijo que no sabía nada de hoteles. Tenía razón, no sabía nada. Por eso estudié. Aprendí plomería con videos. Aprendí estructura con un contratista jubilado que encontré en la obra de al lado. Aprendí contabilidad con un libro de $12. Nadie de esta familia me enseñó nada de eso. Y nadie de esta familia estuvo presente cuando lo logré. El comedor olía a carne guisada. El mantel estaba planchado. La mesa estaba puesta para 6 personas. Mitchell sacó una carpeta del maletín y la dejó sobre la mesita de centro sin decir nada. ¿Qué es eso?, preguntó papá. Respondí yo. Es una línea de tiempo. Cada evento al que los invité. La fecha, el tipo de invitación, la respuesta que recibí y lo que ocurrió. Mitchell la preparó con base en mis registros y en el historial del chat familiar. Papá miró la carpeta sin tocarla. No necesitamos un documento para hablar de esto, Jonas. Sí necesitamos. Porque cuando no hay documento, en un mes alguien en esta sala va a recordar esta conversación de una manera diferente a como ocurrió. Miré a Clint. Y lo digo en serio. Clint apretó los labios. No vine aquí a pelear, dije. Vine a escuchar lo que tenían que decir y a decirles lo que yo tengo que decir. Después de esta noche, cada uno va a tomar una decisión. Mitchell tiene un documento que quiero que lean. No tienen que firmarlo hoy, pero sí quiero que lo lean esta noche antes de que me vaya. Papá tomó la carpeta. La abrió. Leyó la primera página en silencio. Su cara no cambió, pero vi cómo tragó saliva 2 veces seguidas. Se la pasó a mamá. Mamá comenzó a leer y levantó los ojos hacia mí a mitad de la primera hoja. Jonas. Leí todo antes de decir algo. Bonda tomó las páginas cuando mamá terminó. Clint las tomó después. Lee fue la última. Ninguno habló mientras leían. Afuera, un auto pasó por la calle.
El refrigerador de la cocina hizo ese ruido que hacía desde que yo tenía 12 años. Nadie lo había reparado. Cuando Lee terminó de leer, dejó las hojas sobre la mesita de centro y me miró. «¿Qué quieres de nosotros, Jonas?», dijo. Era la primera vez que hablaba desde que llegué. Su voz sonó diferente a la de los demás. Sin defensa. Sin negociación. Solo una pregunta directa. La miré unos segundos antes de responder. «Esta noche nada. Solo quiero que sepan que estoy al tanto de cada cosa que ocurrió, y que lo que tengan para decirme a partir de ahora, me lo digan sabiendo eso». Hubo silencio. Después papá volvió a hablar, y esta vez su voz sonó diferente. Más baja, más cuidadosa. ¿Y la propuesta? ¿La de incluir a la familia en los negocios? Mitchell respondió antes que yo. Eso está en la segunda sección del documento, señor. Jonas tiene una propuesta formal. La pueden leer en las páginas 4 y 5. Papá buscó las páginas. Las leyó. Su frente se frunció poco a poco mientras avanzaba en el texto. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. Esto no es lo que esperábamos. Lo sé, dije. Y lo dejé ahí, suspendido en el aire del comedor, entre el olor a carne guisada y el mantel del domingo, y los años de silencio acumulados que ningún documento podía resumir del todo, pero que Mitchell, meticuloso como siempre, había intentado organizar lo mejor que pudo en 5 páginas con fecha, hora y evidencia adjunta. Afuera seguía siendo de noche. La cena estaba fría, y yo todavía no había terminado. Mitchell había preparado el documento en 3 secciones. La primera era la línea de tiempo. 12 años de fechas, eventos y respuestas, o la ausencia de ellas. La segunda sección era la propuesta. La tercera era lo que ocurriría si no la aceptaban. Papá había leído hasta la mitad de la página 4 cuando cerró la carpeta. «Esto es una oferta de liquidación», dijo. «Sí. Nos estás ofreciendo dinero para que no tengamos ningún vínculo con tu empresa. Les estoy ofreciendo una cantidad fija, única, a cada uno, sin condiciones. A cambio, firman un documento donde reconocen que no tienen ni han tenido participación en ninguna de mis propiedades y que no reclamarán ninguna en el futuro». Clint se separó de la pared. «¿Nos estás comprando?» «No. Les estoy evitando un problema futuro. Si alguien en esta sala decide que tiene derecho a algo de lo que yo construí, ese proceso legal va a ser largo, caro y va a terminar igual. Prefiero resolverlo ahora, de forma limpia». «¿Justo según quién?» «Según Mitchell, que revisó 3 casos similares. El número está en la página 5. Clint abrió la carpeta y buscó la página. La leyó 2 veces. Después la cerró. «Esto es una ofensa. Es lo que corresponde a alguien que no participó en nada. Que no invirtió, no trabajó, no estuvo presente. Somos tu familia. Eso no es un argumento legal, Clint, y tampoco uno moral, dado el historial». Mi hermano me miró con la expresión que conozco desde que teníamos 10 y 14 años. La cara que ponía cuando perdía una discusión y no quería admitirlo. «Mamá», dijo girándose hacia ella, «di algo». Mamá tenía las manos juntas sobre el regazo. «Jonas, entiendo que estás herido, pero convertir esto en un asunto legal, entre familia. Ya es un asunto legal desde el momento en que papá escribió en el chat que quería hablar después de ver la valoración en las noticias. Si esto fuera solo una cena, no habría traído a Mitchell». Mamá bajó los ojos. Papá no había vuelto a hablar. Lo observé. Tenía los codos sobre las rodillas y la vista en el suelo. Era la misma postura que ponía cuando yo era chico y había hecho algo que lo decepcionaba. Ahora era él quien estaba del otro lado. Fue Bonda quien habló. «¿Y si no firmamos? Entonces cada uno toma su decisión. No hay consecuencias por no firmar esta noche. Tienen 30 días para responder. Pero quiero que sepan que esa es la única oferta. No voy a renegociar». «¿Por qué no?» «Porque no es una negociación. Es una propuesta». Bonda miró a papá. Él no respondió. «¿Hay algo que podamos decirte esta noche que cambie algo?», preguntó papá de pronto. Era la pregunta más directa que me había hecho en años. Se la tomé en serio. Dependería de qué es lo que dijeran. Si te pidiéramos disculpas, las disculpas no cambian los términos del documento, pero sí cambiarían cómo salgo de aquí esta noche. Papá bajó la vista de nuevo. Clint soltó una risa corta, sin humor. Increíble. Viene con su abogado, nos pone un contrato encima de la mesa, y encima espera disculpas. Yo no dije que esperara eso. Dije que dependía de lo que dijeran. «No vine aquí a firmar nada», dijo Clint. «Nadie te pide que firmes nada esta noche. Vine porque papá dijo que era importante. No sabía que esto iba a ser un juicio». «No es un juicio. Es una conversación con documentación. La diferencia es que yo puse todo sobre la mesa. Tú viniste a pedirme algo sin tener nada para ofrecer. Al menos yo fui claro». Clint apretó la mandíbula pero no respondió. Mitchell no había dicho una sola palabra en 20 minutos. Sabía cuándo su parte había terminado.
Lee seguía sin hablar. Cuando la miré, no apartó los ojos. ¿Tú tienes algo que decir?, le pregunté. Todavía no, respondió. Asentí. Papá tomó la carpeta y la dejó sobre la mesita de centro con cuidado. Vamos a leerlo con calma. Los 30 días que mencionaste. Bien, pero quiero que sepas algo. Me miró. No vine a esta cena a pedirte dinero. Vine porque hace meses que no sé nada de ti directamente. Solo lo que sale en las noticias. Cuando vi esa nota en televisión, lo primero que sentí no fue que quería algo. Fue que no te conocía, que mi hijo había construido todo eso, y yo no sabía nada de cómo lo había hecho. Nadie habló. Eso no cancela nada de lo que está en ese documento, continuó papá. Sé que no lo cancela, pero quería que lo supieras. No respondí de inmediato. Dejé que lo que dijo ocupara el espacio. Después me levanté. Tienen 30 días. Mitchell dejó su tarjeta en la última página. Cualquier pregunta, se la hacen a él. Mitchell cerró el maletín. Los dos caminamos hacia la puerta. Mamá se levantó. ¿No vas a cenar? No, mamá. En la entrada, antes de abrir la puerta, Lee me alcanzó. No dijo nada. Solo puso la mano en mi brazo un segundo y la retiró. Abrí la puerta y salí. El auto estaba estacionado frente a la casa. La calle estaba tranquila. Mitchell caminó a mi lado sin decir nada hasta que llegamos al vehículo. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras abría la puerta del copiloto. Bien, dije. Y era verdad. No sentí triunfo ni alivio. Solo la sensación concreta de haber dicho lo que tenía que decir, en el orden correcto, sin perder el control una sola vez. Eso era suficiente por ahora. Los 30 días acababan de comenzar. Clint llamó al día siguiente a las 9 de la mañana. No contesté. Dejé que sonara y después escuché el mensaje de voz que dejó. Duró 2 minutos con 40 segundos. Dijo que el documento era inaceptable, que lo había revisado con un amigo que estudió Derecho y que había problemas serios con los términos. Que si yo quería hablar como hermanos, sin abogados, estaba dispuesto. Que él no era el enemigo. Le mandé un mensaje de texto. Cualquier consulta sobre el documento, escríbele a Mitchell. Su número está en la última página. No respondió. 3 días después, Mitchell me llamó. Tu hermano Clint contactó a mi oficina. ¿Y? Quiere saber si el monto es negociable. Lo había imaginado. Clint siempre hacía lo mismo. Primero rechazaba, después volvía. No es negociable, dije. Eso le voy a decir. Mitchell, cuando hables con él, menciona también que el plazo de 30 días no se extiende. Si el día 30 no hay respuesta firmada, retiro la oferta. ¿Entendido? Esa misma semana, Bonda me mandó un mensaje al celular. Corto, sin saludos. Jonas, ¿podemos hablar tú y yo? Sin papá, sin Clint, sin el abogado. La llamé esa noche. Gracias por llamar, dijo. ¿Qué necesitas? Necesito entender qué pasó. No el documento. Tú. ¿Cuándo decidiste que ya no éramos tu familia? La pregunta era directa. Le respondí igual. Nunca decidí eso. La familia no se decide. Lo que decidí es que no voy a actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está, y que no voy a dejar que una reunión convocada después de que mi empresa apareció en las noticias sea la base de ninguna relación futura. Eso no es justo. Papá te quiere. Seguro. Pero el querer sin presencia no me sirve para nada, Bonda. Durante 12 años, querer no los movió a ningún lado. Ni al hotel, ni a la cena del premio, ni a nada. Hubo silencio. Yo me arrepiento, dijo. De lo del emoji, de no haber ido. Lo sé. ¿Eso no cambia nada? Cambia cómo me siento esta noche hablando contigo. No cambia los términos del documento. Bonda no respondió de inmediato. ¿Y si hubiéramos ido a todo? ¿Estaríamos teniendo esta misma conversación? No. Estaríamos en una diferente. ¿Cuál? Una donde yo habría podido decirte que sí cuando me preguntaran si quería que la familia participara en algo. Pero esa conversación no ocurrió. Esta sí. Otro silencio. Después Bonda dijo algo que no esperaba. El día de la inauguración del primer hotel, yo iba a ir. Tenía el auto listo. Salí de la casa y a mitad del camino me di vuelta. Tuve miedo de que fuera incómodo, de que no supiera qué decirte. Llevábamos meses sin hablar bien. No respondí de inmediato. Eso no te lo dije nunca, continuó. Te mandé ese mensaje estúpido diciendo que intentaría ir porque no supe cómo decirte que tenía miedo. Y después me quedé con eso. Escuché lo que dijo. Lo dejé estar ahí. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si no te lo digo ahora, no sé si voy a tener otra oportunidad. La conversación duró 20 minutos más. No hablamos del documento. Hablamos de otras cosas. De cuando éramos chicos. De un viaje que hicimos los 4 con nuestros padres a la costa cuando yo tenía 8 años y ella 12.
de cosas sin peso legal, sin consecuencias. Cuando colgué, me quedé sentado en la oscuridad del departamento un momento. No cambié nada del documento, pero anoté lo que me dijo. Al día 12, papá me llamó. No dejó mensaje de voz. Llamó 3 veces en 1 hora. A la cuarta contesté. Jonas, papá, ¿tienes un momento? Sí, respiró antes de hablar. Hablé con Mitchell. Le mandé un correo porque no sabía bien cómo proceder. Él me dijo que podía hablar contigo directamente si quería, que no había ninguna restricción para eso. Así es. Bien. Otra pausa. Quiero disculparme. No por el documento, no porque Mitchell me haya dicho que debo hacerlo, sino porque lo que leí en esa línea de tiempo me hizo darme cuenta de algo que no había visto bien. Esperé. Tú mandaste invitaciones. Físicas, Jonas. Sobres. Cartas. Y nosotros no fuimos a ninguna. Yo tenía excusas para cada una y las creí, pero verlas todas juntas en una lista con las fechas se detuvo. No tengo una explicación que valga, solo quería que lo supieras. Lo sé, papá. ¿Es suficiente? ¿Para qué? Para que esto no sea solo un asunto legal entre nosotros. Pensé antes de responder. Sí, es suficiente para eso. ¿Y para lo otro? Para lo otro necesito ver qué hacen con los 30 días. Mi padre no discutió ese punto. Está bien, dijo. Está bien. Cuando colgué, miré el calendario. Quedaban 18 días. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté frente a la ventana. Afuera la ciudad seguía con su ritmo normal. Autos, luces, gente que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en mi sala. Pensé en lo que dijo Bonda, que había salido con el auto listo y se había dado vuelta. Pensé en lo que dijo papá, que ver las fechas todas juntas le hizo ver algo que no había visto. Ninguna de esas cosas cambiaba lo que había pasado, pero sí me decían algo sobre lo que podía pasar después. Y eso, aunque pequeño, era diferente a nada. El día 22, Mitchell me mandó un correo con el asunto. Actualización de firmas. Abrí el documento adjunto. Era una tabla con 4 nombres. Al lado de cada uno, una columna que decía Estado. Bonda, firmado. Lee, firmado. Papá y mamá, pendiente. Clint, sin respuesta. Le respondí el correo con una sola línea. ¿Clint hizo algún contacto adicional con la oficina? Mitchell respondió en 10 minutos. Ninguno desde el día 8. Lo guardé en mi cabeza y seguí con mi día. Esa tarde tenía una reunión con el equipo de operaciones para revisar los números del trimestre. 4 hoteles habían superado la proyección de ocupación. 2 estaban justo en el límite. 1 estaba por debajo y ya sabíamos por qué. El gerente regional había tomado 3 decisiones de contratación malas en 6 meses y lo habíamos reemplazado 2 semanas antes. El nuevo gerente ya tenía un plan de 90 días. Salí de esa reunión a las 6 de la tarde. Tenía 12 mensajes sin leer. 11 eran de trabajo. 1 era de Lee. ¿Puedo verte esta semana? No para hablar del documento. Ya firmé. Para otra cosa. Le respondí esa noche. El jueves puedo. Dime hora y lugar. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Llegué primero y pedí un café. Ella entró 5 minutos después con el pelo recogido y ropa de trabajo, como si hubiera venido directo de su turno de enfermería. Se sentó frente a mí y pidió un té sin azúcar. Gracias por venir, dijo. ¿Qué necesitas? Lee puso las manos sobre la mesa. Quiero contarte algo que no te dije la noche en casa de papá, ni en ningún otro momento. Adelante. El día del corte de cinta de tu segunda propiedad. ¿Te acuerdas que nadie fue? Me acuerdo. Yo fui. Me quedé quieto. Llegué tarde. No encontré estacionamiento y cuando finalmente entré al edificio, ya habían cortado la cinta y la gente estaba dentro comiendo. Te vi desde lejos hablando con un grupo de inversores. Estabas de traje con una copa en la mano y te veías diferente, como alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. Hizo una pausa. No me acerqué. ¿Por qué? Porque sentí que ya no encajaba, que si me acercaba ibas a presentarme como mi hermana, la enfermera, y que eso no iba a significar nada en esa sala. Así que me fui, y en el chat familiar dije que no había podido ir. Lo procesé en silencio. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque firmé el documento y necesitaba que supieras que no fui a firmarlo porque me convenció el número. Fui porque es lo justo. Yo no participé en nada de lo que construiste. No tengo derecho a reclamar nada, me miró. Pero sí estuve en ese corte de cinta. Y quería que lo supieras aunque no cambié nada. No respondí de inmediato. ¿Por qué no te acercaste esa noche? ¿En serio? Lee bajó los ojos a la taza de té. Porque me daba vergüenza.
Llevábamos meses sin hablar bien, y yo aparecía tarde, sin haber confirmado, sin haber dicho que iba. No supe cómo manejarlo y me fui. Levantó la vista. Fue cobardía. No tengo otra palabra. No, dije. Cobardía es no venir a decirme esto ahora. Lo que hiciste esa noche fue un error. Es diferente. Lee no dijo nada durante un momento. ¿Clint va a firmar? Pregunté. No lo sé. No me habla desde que le dije que yo había firmado. Me mandó un mensaje diciéndome que lo había traicionado. ¿Qué le respondiste? Que no le había traicionado, que había tomado una decisión justa y que esperaba que él hiciera lo mismo. ¿Y? Nada. Me bloqueó. Tomé un sorbo de café. Papá y mamá todavía no han firmado. Dije. Lo sé. Creo que papá quiere firmar, pero está esperando a ver si Clint reacciona primero. No quiere que Clint sienta que lo abandonó. ¿Y mamá? Mamá va a firmar lo que firme papá. Siempre fue así. Eso también lo sabía. Era una dinámica de 40 años. Nos quedamos callados un momento. Afuera, la calle estaba ocupada con gente saliendo del trabajo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Lee. Sí. ¿Qué pasa si Clint no firma? Que la oferta se vence el día 30 y cada uno sigue su camino con lo que decidió. ¿Y con Clint específicamente? Nada. No hay consecuencias legales por no firmar. La oferta no es una obligación, es una opción. ¿Pero van a seguir siendo hermanos? La pregunta era directa. Se la tomé en serio. Eso depende de Clint, no de mí. Yo no corté ningún vínculo. Solo puse las cosas en claro. Lo que él haga con eso es su decisión. Lee asintió despacio. ¿Y nosotros? Preguntó. Tú y yo. Tú firmaste el documento sin negociar el número, sin llamarme para presionar, sin usar a papá como intermediario, y viniste a contarme algo que no tenías ninguna obligación de contarme. La miré. Eso me dice bastante. ¿Es suficiente para que sigamos hablando? ¿Es suficiente para que estemos sentados aquí ahora? Lee sostuvo mi mirada unos segundos, y después asintió. No era un perdón completo ni una reconciliación formal. Era un punto de partida. Los dos lo sabíamos y ninguno de los dos intentó convertirlo en algo más grande de lo que era. Pedimos la cuenta. Antes de salir, Lee se detuvo en la puerta. Jonas, la noche en casa de papá, cuando te alcancé en la entrada. Sé, no sabía qué decirte. Por eso no dije nada. Lo sé, dije. Estuvo bien así. Salimos a la calle. Ella tomó hacia la izquierda. Yo hacia la derecha. Faltaban 8 días para que venciera el plazo. Y Clint seguía sin dar señales. El día 28, Clint me llamó. Eran las 10 de la noche. Estaba revisando contratos para la apertura del Hotel 15 cuando vi su nombre en la pantalla. Dejé el documento sobre el escritorio y contesté. Clint. ¿Jonas? Su voz sonaba diferente, sin la dureza de siempre, más cansada. ¿Tienes un momento? Sí. Hubo una pausa larga. Mamá y papá firmaron hoy. Lo sé. Mitchell me avisó. ¿Cuándo te avisó? Esta tarde. Otro silencio. Todo el mundo firmó menos yo, dijo. No respondí. Era un hecho, no una pregunta. ¿Sabes lo que se siente eso? ¿Que tu familia entera haya tomado partido por el lado contrario? Yo no pedí que tomaran ningún partido, Clint. Les ofrecí algo justo, y cada uno decidió. Tú también puedes decidir. Lo que me ofreciste no es justo. Ya tuvimos esa conversación. El número es bajo, Jonas. Para todo lo que tú tienes, lo que nos ofreciste a cada uno es una limosna. Lo escuché decir eso y entendí algo que ya sabía, pero que ahora tenía confirmación directa. Clint nunca había estado enojado por el proceso. Estaba enojado por el monto. El número refleja la participación que cada uno tuvo en lo que construí, dije, que es 0. No hay otra forma de calcularlo. Somos tu familia. Eso tiene que valer algo, y vale. Por eso hay una oferta. Si no fuera tu familia, no habría nada. Eso no es suficiente. Clint, faltan 2 días. Si no firmas, la oferta se vence y cada uno sigue su camino. No hay más conversación después de eso. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando el proceso. Lo que está en el documento es exactamente lo que va a pasar. Clint no respondió de inmediato. Escuché que se movía, como si estuviera caminando de un lado al otro. ¿Por qué hiciste esto? Dijo al fin. ¿Por qué no simplemente nos llamaste y dijiste, oigan, quiero que sepan que no voy a incluir a nadie en la empresa? ¿Por qué el abogado, el documento, toda la producción? Era una pregunta legítima. Se la respondí sin rodeos. Porque si hubiera llegado sin Mitchell, esta conversación hubiera durado 3 horas y al final papá me hubiera pedido que pensara en la familia. Y tú me hubieras dicho que era mi obligación compartir lo que tenía. Y yo hubiera salido de esa casa sin nada resuelto y con la sensación de que les debía algo.
El documento puso las cosas en un lugar donde no había ambigüedad. Eso fue intencional. Silencio. ¿Cuándo dejaste de confiar en nosotros?, preguntó. Pensé la respuesta antes de darla. No es una cuestión de confianza. Es una cuestión de historial. Durante 12 años, cada vez que hice algo importante, no estuvieron. No una vez, Clint. Ni una. Y nunca me dieron una razón real. Solo excusas. No confío ni desconfío. Simplemente actué en base a lo que vi. Yo tenía planes ese día. La inauguración. ¿Cuáles planes? Silencio. No me acuerdo, dijo al final. Yo sí me acuerdo de que no fuiste. Eso es lo que quedó. Clint no respondió. Esperé. ¿Y si firmo?, dijo. ¿Qué cambia? Que tienes una cantidad de dinero en tu cuenta, un documento que cierra cualquier reclamación futura, y la posibilidad de que la próxima vez que nos veamos no haya nada sin resolver entre nosotros. ¿Y si no firmo? Que en 2 días la oferta desaparece y cada uno sigue con su vida. ¿Eso incluye que dejamos de ser hermanos? Clint, yo nunca dije que íbamos a dejar de ser hermanos. Eso lo pusiste tú. Lo que dije es que no voy a dejar que una relación familiar funcione como argumento legal para reclamar algo que yo construí solo. Hubo una pausa larga. Necesito pensar, dijo. Tienes 2 días. ¿Puedo llamarte mañana? Puedes llamarme mañana. Colgó. Me quedé sentado frente al escritorio. El contrato del Hotel 15 seguía abierto en la pantalla. Lo cerré sin terminar de leerlo, y me fui a la cocina a buscar agua. Clint siempre había sido así. Necesitaba llegar al borde para moverse. De chico era igual. No hacía la tarea hasta que nuestros padres le quitaban el televisor. No estudiaba para los exámenes hasta que reprobaba uno. El movimiento no venía del convencimiento, venía de la presión. Eso no lo hacía mala persona, solo predecible. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Clint entró a la oficina de Mitchell y firmó el documento. No me llamó para decirme. Mitchell me mandó un correo a las 12:15 con el archivo adjunto. Lo abrí. Vi la firma de Clint al final de la página. Clara, sin tachaduras. Cerré el correo y seguí con mi día. A las 3 de la tarde me llegó un mensaje de Clint. Firmé. Le respondí 2 horas después. Lo sé. Gracias. No respondió. No era una reconciliación. No era el inicio de una nueva etapa entre nosotros. Era el cierre de algo que había estado abierto demasiado tiempo, y eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Esa noche, Mitchell me llamó para confirmar que los 4 documentos estaban en orden y archivados. Todo cerrado, dijo. Bien. ¿Cómo te sientes? Como alguien que terminó un proceso largo. Mitchell hizo una pausa breve. Oye, Jonas, en 4 años trabajando contigo, nunca te pregunté esto. ¿Valió la pena? Todo el proceso. Lo pensé un momento. Sí, dije. No por el resultado legal, sino porque dije lo que tenía que decir, en el momento correcto, sin perder el control. Eso valió. Bien, dijo Mitchell. Entonces quedamos listos para la apertura del 15. El jueves, confirmé. A las 10 de la mañana. Colgamos. Me quedé en silencio un momento. Después abrí el contrato del Hotel 15 y lo terminé de leer. Faltaban 2 días para la apertura. Y Clint, por primera vez en mucho tiempo, ya no era un problema pendiente. La inauguración del Hotel 15 fue un jueves a las 10 de la mañana. El edificio era un hotel boutique de 84 habitaciones en el centro de la ciudad. Lo habíamos comprado en mal estado 18 meses antes, igual que el primero. Techo con problemas, instalaciones eléctricas viejas, una fachada que nadie había tocado en 20 años. El mismo proceso de siempre: comprarlo, analizarlo, renovarlo, abrirlo. Esta vez no lo hice yo solo con YouTube y un libro de texto de $12. Tenía un equipo de 122 personas distribuidas en 15 propiedades. Tenía a Mitchell para los contratos. Tenía a una directora de operaciones que había contratado 3 años atrás y que era mejor en su trabajo que cualquier persona que hubiera conocido en el sector. Pero el proceso era el mismo. Eso no había cambiado. A las 10 en punto, frente a la entrada principal, con un grupo de 40 personas entre equipo, socios e invitados del sector, corté la cinta. Aplausos, fotos, apretones de mano. Nada que no hubiera hecho 14 veces antes. Lo que fue diferente fue lo que pasó a las 10:20, cuando ya estábamos adentro y el equipo de catering empezaba a circular con copas de champán. Lee estaba en la segunda fila durante el corte de cinta. La había visto llegar a las 9:50 con ropa diferente a la del trabajo, como si se hubiera cambiado antes de venir. Se quedó en la parte de atrás durante la ceremonia sin llamar la atención. Cuando el grupo se dispersó dentro del lobby, se me acercó. «Felicitaciones», dijo. «Gracias por venir. Esta vez llegué a tiempo». No necesité preguntar a qué se refería. Lo dejé pasar sin hacer más grande de lo que era.
¿Qué te parece el lugar? Pregunté. Lee miró alrededor. El lobby tenía techo alto, materiales naturales, iluminación cálida, nada recargado, funcional y bien resuelto. Es exactamente lo que imaginaría que harías, dijo. Sin excesos, directo al punto. Eso es lo que funciona. Nos quedamos parados un momento mientras la gente circulaba a nuestro alrededor. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Lee. Sí, cuando empezaste con el primer motel. ¿Tenías miedo? Lo pensé antes de responder. Todos los días. Pero el miedo no era a fracasar. Era a no haber intentado. Eso era peor. Lee asintió despacio. Yo nunca entendí eso de ti, dijo. ¿De dónde sacabas eso? No lo saqué de ningún lado. Lo fui encontrando en el camino. Un socio se acercó a saludarme y la conversación con Lee se interrumpió durante 10 minutos. Cuando el socio se fue, Lee todavía estaba ahí, con una copa en la mano, mirando la arquitectura del techo. No me voy a quedar mucho, dijo cuando me acerqué de nuevo. Tengo turno a las 2. Está bien. Pero quería estar en el corte de cinta, esta vez de frente, no desde afuera. Lo noté. Lee terminó su copa y la dejó en la bandeja de un mesero que pasaba. Jonas, ¿podemos cenar algún día? Sin documento, sin agenda. Solo cenar. Lo pensé un momento. No era una pregunta con trampa. Era exactamente lo que parecía. Sí, dije. La semana que viene. Lee asintió, se despidió con un gesto breve y se fue hacia la salida. La seguí con la vista hasta que salió por la puerta giratoria a la calle. Esa tarde, de vuelta en mi oficina, abrí el cajón inferior del escritorio y saqué una foto. Era del primer motel, tomada el día que compré el inmueble. En la foto estoy yo con 26 años, parado frente a la entrada con el letrero al que le faltaban letras, sosteniendo las llaves. Tenía cara de no haber dormido bien. La puse sobre el escritorio. Alguien en una revista de negocios me había pedido hace 3 semanas una entrevista larga sobre el proceso de construcción de la cadena. Quería saber desde el principio. El primer motel, las decisiones, los errores, cómo había escalado. Le había dicho que sí sin dudarlo. No porque necesitara la cobertura, sino porque era la historia correcta para contar. No una historia de golpe de suerte ni de contactos en el lugar correcto. Una historia de un motel con el techo roto, una habitación número 4 y 8 meses de trabajo que nadie fue a ver. Esa historia merecía estar escrita. Guardé la foto de nuevo en el cajón y abrí el correo del periodista para confirmar la fecha de la entrevista. Había también un mensaje de papá. Llegó durante la inauguración y no lo había leído. Vi las fotos que publicó el equipo en redes. El lugar quedó muy bien. Felicitaciones, Jonas. Era un mensaje corto, sin peticiones, sin preguntas sobre la empresa, sin nada entre líneas. Solo eso, le respondí. Gracias, papá. Cerré el correo y miré el mapa en la pared. 15 alfileres, 15 propiedades en 9 estados. El 16º ya estaba en proceso. Una propiedad en mal estado a 4 horas de distancia que habíamos identificado 2 meses atrás. Los números funcionaban. El equipo ya tenía el diagnóstico de renovación. El mismo proceso de siempre. Comprar, analizar, renovar, abrir. Lo que cambió no fue el proceso. Lo que cambió fue que ya no cargaba nada sin resolver encima mientras lo hacía. El documento estaba firmado. Los 30 días habían terminado. Cada persona de mi familia había tomado su decisión y yo había tomado la mía. Con Lee, una cena la semana siguiente. Con los demás, tiempo y distancia. Con Clint, silencio por ahora, y eso era suficiente. No necesitaba más que eso para seguir. Tomé el teléfono y llamé a mi directora de operaciones. ¿Cómo quedó el cierre del día? Perfecto, dijo. El equipo del 15 funcionó bien desde la primera hora. Sin problemas. Bien. Mañana revisamos los números del 16. A las 9 te tengo todo listo. Colgué, apagué la luz de la oficina y salí al pasillo. El edificio estaba casi vacío. El personal de limpieza trabajaba al fondo. Caminé hacia el ascensor, presioné el botón de planta baja y esperé. Las puertas se abrieron. Entré, presioné el botón, y mientras bajaba pensé en el 16º alfilere que iba a agregar al mapa. Ya tenía el lugar en mente.